en la carta de Romanos, capítulo 8. Y una vez que lo tenga, les voy a pedir que no cierre sus Biblias, pues vamos a estar viendo varios versículos claves de este capítulo 8 y el capítulo anterior a este, o sea, el número 7. Hay alertas Amber en los teléfonos, pueden revisarlos. Notificaciones de urgencia. Romanos capítulo 8 y versículo 13. Vamos a hablar en esta mañana sobre algo importante. Cuando lo tenga puede decir un fuerte amén, por favor. Romanos capítulo 13 dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Otra vez juntos, 1, 2 y 3. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Ya hemos orado por la palabra. Hermano Ley, pasa por acá, por favor. Yo tomé esta agua para mí, pero quiero darte un poquitico a ti, para que tomes. Aguanta ahí, mi hermano, por favor. ¿Quieres agua? Ahí no. ¿En el vaso no? El vaso no. ¿Por qué? Porque el agua está limpia, pero el vaso está sucio. No importa, el agua no es limpia. No, pero el vaso está sucio. No, pero mira. No, el vaso está sucio. Está sucio. ¿Qué hace falta para que tú tomes agua de ahí? Limpiar el vaso, que el vaso esté limpio primero. ¿Con qué? ¿Oxiclin o...? No. En esta mañana Dios desea derramar sus bendiciones, unción y poder sobre todo cristiano que ha confesado a Jesucristo como su Salvador. ¿Cuántos lo tienen a Él como su único y suficiente Salvador? No obstante, la Biblia muestra que hay algo. Fíjense que la palabra dice que nada nos puede separar del amor de Dios, ¿sí o no? De ese amor de Él hacia nosotros, nada nos puede separar. ¿Qué más? Ni potestades, ni principados, ni la vida ni la muerte, nada. Ahora, hay algo que usted puede hacer que puede separarlo de Dios. Usted puede construir algo para parar una gran corriente que viene fluyendo por las calles de Miami, pero no va a ser posible. Usted puede tratar de contener al viento y no va a ser posible. Usted pone un paraguas para que el viento no entre, o pone una sábana en una casa para que el viento que viene de afuera no entre en su casa. Y de cierta forma usted puede detener el viento. De cierta forma, si usted construye un dique en una presa, en un río, por así decirle, usted puede contener esa agua, y el Espíritu Santo usted puede contenerlo en su vida. ¿Me explico? Él quiere derramarse sobre nuestras vidas. Él quiere usarnos, quiere ungirnos con su unción, con su presencia. Pero si usted rechaza las bendiciones del Espíritu Santo, Él es un caballero. ¿Estamos aquí? Él quiere bendecirnos, quiere derramarse sobre nuestras vidas. Jesús quiere entrar en los corazones de la humanidad, pero es la decisión de ellos aceptarlo o rechazarlo como su Salvador. En este día queremos hablar sobre algo que la Biblia llama el pecado. Con el paso de los años en el Evangelio podemos ver cómo todo cristiano tiene una lucha diaria contra el pecado. Y la pregunta que muchas veces hemos escuchado en las iglesias, que tal vez nos hemos hecho muchas veces, es: ¿cómo podemos vencer el pecado? Te pregunto, ¿te has preguntado eso alguna vez? ¿Cómo vencer el pecado? Seguramente sí. Hoy queremos ver por la palabra de Dios cuál es el secreto para vencer el pecado. ¿Cuál es el secreto para
hacerle freno a toda esta corriente que está llegando del mundo hacia las iglesias, toda esta gran apostasía que se quiere meter en la iglesia, el pecado que quiere influir en los siervos de Dios. ¿Cómo es posible que un cristiano pueda detener el pecado, rechazarlo, reprenderlo y echarlo fuera y salir victorioso en el nombre de Jesús? Primeramente, cuando venimos a los pies de Cristo, todo el mundo sabe por su conciencia lo que es hacer el bien y el mal. Pero si se pregunta, la pregunta que todo el mundo hace, ¿qué es pecado? Por ejemplo, cuando usted predica y usted dice que él es un pecador y de esa forma no puede llegar al cielo, muchas veces las personas preguntan, ¿qué es el pecado? En Santiago capítulo 4 y versículo 7, Santiago nos responde a esta pregunta. Él dice, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. O sea, la persona que tiene conciencia de lo que es bueno y lo que es malo y decide tomar la decisión errónea, eso es el pecado. Y usted dice, ¿qué tal acerca de las personas que nunca han leído una Biblia? Dios puso en el corazón, en la mente, en el alma de la persona algo que se llama conciencia. La persona peca y la persona sabe que hizo algo malo. No necesita la Biblia la persona para saber que hizo algo erróneo. Dios ha puesto la conciencia, nos dio el libre albedrío para que tomáramos las decisiones que quisiéramos, pero puso dentro de nosotros esa pudiéramos decirle arma de doble filo, que es la conciencia que nos acusa cuando hemos pecado. El pecado, Santiago dice que es entonces saber hacer lo bueno. Yo sé que robar es malo y hacer las cosas buenas, pero yo decido robar, eso es un pecado. Fíjese algo, la Biblia hace gran diferencia entre pecar por hierro y pecar deliberadamente. Pregunten este día, ¿qué significa el pecar por hierro? Por ejemplo, hay pecados que usted comete, pero hay pecados de omisión. Por ejemplo, cuando usted no predica el evangelio, es un pecado. Estamos desobedeciendo a la palabra de Dios. ¿Qué dijo Dios? Id por el mundo, ¿qué más? El evangelio. No lo hacemos. Hay veces que no nos damos cuenta. Por eso el salmista David dijo, perdóname aún los pecados que me sean ocultos. Porque hay veces pecamos por comisión o omisión, por no hacer un mandato de Dios, obedecer al Señor tarde, no en el tiempo que Él nos dijo. Es un pecado en parte de desobediencia. No podemos obedecer al Señor en parte como hizo Saúl y desobedecerlo en las áreas que no queremos obedecerle a Él. Eso es un pecado. Ahora, hay pecados que la Biblia los llama pecados por hierro. En Números capítulo 15 dice que el sacerdote hará expiación por toda la congregación de los hijos de Israel. La expiación era como un holocausto que se hacía pidiéndole a Dios perdón por sus pecados, por los pecados del pueblo. Y les será perdonado porque hierro es. Y ellos traerán sus ofrendas, ofrenda encendida a Jehová, y sus expiaciones delante de Jehová por sus hierros. De manera que hay pecados que usted los comete sin darse cuenta. Hay pecados que hay veces hablamos palabras vanas. Hay veces herimos a nuestros hermanos y no nos dimos nunca cuenta que los herimos a ellos. Pero cuando venimos delante mediante la sangre de Jesucristo y le pedimos perdón a Dios por nuestros pecados, aún por esos pecados que no nos dimos cuenta, estamos claros en este día, la sangre de Jesús es suficiente para limpiar aún esos pecados. Ahora, Juan dice en su primera carta, capítulo 3 y versículo 6, que todo aquel que se entrega al pecado no ha conocido a Dios. Dice, todo aquel que permanece en él no peca. Cuando dice no peca, no significa que no falla. Significa que no se entrega al pecado. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. En Hebreos capítulo 10 y versículo 26, también el escritor de esta tremenda carta de Hebreos hace la diferencia entre el pecado por hierro y el pecado porque yo quise pecar. ¿Cuántas veces hemos visto personas que dicen, yo voy a pecar porque yo sé que el Señor me va a perdonar mañana? Yo voy a hacer esto y lo voy a hacer porque yo sé que la sangre de Jesús puede perdonarme.
¿Ok? Hay personas así, no entienden esto. Hay pecados por hierro, pecados que no me di cuenta, ofendí a un hermano. La sangre de Jesucristo me cubre. Pero cuando usted y yo decidimos deliberadamente pecar contra Dios, Hebreos capítulo 10 habla fuerte acerca de esto. Dice, porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irreversiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? Esto es grave. Y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. ¿Sabe usted lo que significa pisotear la sangre de Jesús? Que Jesús, por su sangre, me perdonó ayer, me lavó con su sangre. Yo soy consciente de eso, pero el día de hoy yo decido, porque yo quiero seguir por mi camino malo. Y vengo y otro día y le pido perdón a Dios, y al próximo día otra vez vengo y hago lo que yo quiero, no por un hierro, no por un error que cometí, sino porque yo decidí pecar contra Dios. La Biblia llama eso pecar deliberadamente. Ya la palabra llama eso pecar voluntariamente. Y ahí cuando dice que nosotros pecamos voluntariamente, dice el escritor de Hebreos que ya no hay sacrificio para que cubra eso, porque nos hemos entregado al pecado. Quiero mencionar algunas de las consecuencias que el pecado trae. Número 1, contrista y aleja el Espíritu Santo de nosotros. ¿Se recuerdan de un hombre que Dios eligió para ser rey sobre Israel? El rey Saúl. Dice que era el más alto, de hombros hacia arriba de todos los israelitas. Y Dios tomó a este hombre y lo hizo rey sobre Israel. Pero este hombre falló a Dios una y otra vez. Este hombre, aún sabiendo que había sido destituido ya como rey, que la unción se había ido de él, él siguió pecando porque había decidido en su corazón aparentar bien delante de los hombres, aunque él estuviera mal delante de Dios. Y la palabra dice un versículo grave, dice un versículo triste para este hombre. Cuando Saúl fue desechado por Dios, dice la palabra, no lo digo yo, dice el Espíritu Santo, el Espíritu se apartó de Saúl. Se apartó de este hombre. Y fíjese qué coincidencia. Una vez que el Espíritu Santo se apartó de Saúl, su unción se había ido de él. Él siguió siendo rey sobre Israel por unos cuantos años más, pero ya estaba sin la bendición espiritual, ya estaba sin la unción que el Espíritu Santo había puesto sobre él, ya estaba sin esa unción que lo hacía ser honrado delante de todo el pueblo. El Espíritu Santo se fue de este hombre. Y dice la palabra que después de eso habían espíritus diabólicos inmundos que Dios permitía que vinieran a este hombre y lo atormentaban grandemente. Tanto así que tenía que venir uno que sí estaba ungido. Tenía que venir David, en cuya vida ahí sí estaba el Espíritu Santo. Aleluya. Y cuando él tocaba esa arpa, cuando tocaba esa música para Dios, dice que los demonios que estaban atormentando a este rey Saúl salían huyendo rápidamente, porque había un ungido que estaba tocando la gloria de Dios. Número 2, el pecado abre puertas al diablo. Ese mismo ejemplo, cuando se fue el Espíritu Santo, vino Satanás, vino el espíritu inmundo y comenzó a perturbar a este hombre. ¿Se recuerdan en la Biblia un discípulo que se llamaba Judas Iscariote? Este hombre estaba pecando deliberadamente. Este hombre había escogido pecar. Dice la palabra que él sustraía el dinero que Jesús y sus discípulos guardaban para su ministerio. Al parecer alguien les ofrendaba dinero para que ellos pudieran comprar pan, pudieran comprar comida para sus largos caminos. Y este Judas Iscariote, sabemos su triste historia, cómo él negó a Jesús. Pero su fondo pecaminoso viene mucho más atrás. Este hombre pecaba todos los días robando dinero de lo que era del maestro.
Y él pensaba que Jesús no sabía nada. Increíble. Jesús, aún sabiendo esto, llevó a Judas, lo llevó a la cena, a la Pascua, y le dio del bocado de ese pan mojado en la salsa del cordero. Y dice la palabra que entonces Satanás entró en Judas. Un pecado llama a otro pecado. Una persona que se entrega al pecado deliberadamente, una persona que no tiene temor de Dios, decide diariamente pecar, entregarse a sus pasiones, entregarse a lo que la carne pide. Esa persona está pecando voluntariamente. Judas Iscariote decidió pecar, robó, después negó al Señor Jesús, después terminó suicidándose, quitándose la vida que solamente la puede quitar Dios. Y este hombre tuvo una historia triste porque él había escogido pecar. Y cuando uno peca, dice la palabra que eso abre puertas al diablo. Imagínese usted algo, la santidad es como una protección en nuestras vidas. Cuando usted y yo pecamos, esa protección como que cae al suelo. Y entonces esa ventana que le abrimos al pecado, esa ventana que le abrimos a la inmundicia, comienza a entrar y a tomar parte en nuestras vidas. Que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús. Y la consecuencia más grave es que si permanecemos en el pecado, si hacemos lo que Juan dice, que permanecemos en el pecado porque no le hemos conocido a Él. Si pecáramos voluntariamente, nos entregamos al pecado, nos vamos para el mundo y pecamos y pecamos y pecamos, es posible que podamos perder la salvación, podamos perder el cielo. En Romanos capítulo 6 y versículo 23 dice que la paga del pecado es muerte. Hoy por allá predican en las grandes reuniones que no importa cuánto pegue usted, todavía usted es hijo de Dios. Hoy se escuchan en las grandes asambleas, en los grandes canales de televisión, a falsos maestros diciendo que no importa cómo usted viva, que no importa si usted peca, que no importa lo que usted escoja hacer con su vida sexual, que no importa cómo usted quiera vivir su vida. En definitiva, somos hijos de Dios siempre. Somos hijos de Dios cuando venimos a través de la sangre de Jesucristo y permanecemos en esa sangre. Pero el pecado nos aleja grandemente de Dios. La Biblia declara el pecado como un enemigo para nuestras almas. ¿Sabía eso? Pedro dijo en el capítulo 2 y versículo 1 de su primera carta: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Pregunto, ¿por qué dice batallan contra el alma? Porque esos deseos de la carne, las pasiones, todos esos deseos que nos llevan al infierno están luchando contra nuestra alma, porque quieren que nuestra alma no sea salva, sino que nuestra alma se pierda en el infierno. Nuestra carne, eso es lo que quiere. Dice él que los deseos carnales batallan contra el alma. En Gálatas capítulo 6 y versículo 17 dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Y aquí habla con espíritu en mayúscula, contra el Espíritu Santo. Tenemos un deseo en la carne que quiere que pequemos. Tenemos esa carne pecaminosa que quiere que hagamos lo malo. Pero eso dice la Biblia que es contra el espíritu. Y el deseo del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. ¿Escucharon eso? Para que no hagáis lo que quisierais. Pregunto, ¿hay una guerra o no hay una guerra? ¿Cuántas guerras se han visto? Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, todas las guerras allá, todos los tipos de guerras civiles. Pero hay una guerra que lleva más de 6,000 años y nadie se da cuenta de esa. Nadie en el mundo lo pone en las noticias. Hay una guerra tremenda. Imagínense usted que hubiera un canal cristiano que realmente se diera cuenta de esto y tomáramos esto literalmente. En todos los canales de televisión, la guerra en este día la va ganando la carne. En este día el hermano no oró. En este día el hermano no leyó la Biblia. En este día la carne va tomando posesión, territorio en el espíritu. La carne es la que está controlando a este hombre. Y en las noticias sale, va ganando la carne, va ganando la carne. Pero de pronto esa persona se da cuenta de lo que está sucediendo
¿Entienden el mensaje hoy? Y se da cuenta y se tira de rodillas y comienza a orar, comienza a llenarse del Espíritu Santo, comienza con la sangre de Jesús a reprender las tinieblas, y entonces sale por las noticias: ahora el Espíritu está tomando victoria. Ahora se cumple lo que dice, que cuando el diablo viene, el enemigo viene, el Espíritu Santo se levantará como bandera. Hay una guerra y es real. Quiere usted comprenderla, creerla o no, es una guerra en su corazón. Es una guerra que nuestra carne nos inclina hacia lo pecaminoso. Nuestra carne nos quiere inclinar a pecar contra Dios. Pero nuestro espíritu es lleno del Espíritu Santo y le dice a nuestra alma: no decidas pecar, porque la paga del pecado es muerte. Tengo una noticia triste en este día. El que quiera vencer el pecado en sus propias fuerzas falla. Repito, el que quiera vencer el pecado en su fuerza humana no lo logra. ¿Cuánta gente usted ve, especialmente aquí en la pequeña Habana, caminando drogados, borrachos, esclavos de vicios, y quieren ser libres? Sí. Yo he hablado con muchos de ellos y me han dicho: es que yo quiero ser libre. Estoy borracho, pero no quiero tomar más. Quiero que ores por mí porque ya no quiero beber más, muchacho. Y son gente de corazón bueno. Son gente que no quieren pecar más. Son gente que tienen una cadena espiritual en sus vidas, que si Dios abriera nuestros ojos espirituales, pudiéramos ver cadenas reales en esas personas. Esclavitudes en todas esas personas, y no pueden ser libres. Tratan de ir aquí, fulano, tratan de ir al médico, tratan de hacer esto, tratan de hacer aquello, pero no son libres, porque solamente hay una solución para ser libres del pecado. Es imposible en la carne vencer el pecado. Quiero que vaya conmigo, por favor, a Romanos capítulo 7. Un capítulo atrás de donde estábamos leyendo en esta mañana. Romanos capítulo 7. Y este capítulo número 7 de Romanos es tan profundo que es necesario que lo hablemos en este día. Romanos 7 y versículo 19 dice: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer, ¿qué cosa? Pregunto, ¿él quería hacer el bien, sí o no? Amén. Ahora dice: hallo esta ley, que el mal está en mí. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Sabes que antes de comprender este capítulo de Romanos, yo me preguntaba y decía: ¿cómo es posible esto? ¿Cómo es posible que el mismo apóstol Pablo estaba diciendo que él quería hacer el bien, que él quería servir a Dios, pero él fallaba y fallaba y fallaba diariamente? Él pecaba y pecaba y pecaba, porque había un mal en él que él incluso dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Yo decía: ¿cómo es posible si la sangre de Cristo tiene poder? ¿Cómo es posible que Pablo mismo diga que él no podía vencer el pecado que moraba en él? ¿Cómo es posible que Pablo fuera esclavo del pecado? Y fíjese algo, el capítulo 7 y el capítulo 8 de Romanos es una misma cosa, es un mismo tema. Y Pablo está hablando en el capítulo 7 no de su nueva vida en Cristo. Pablo está hablando sobre su experiencia antes de venir a los pies de Jesucristo. Pablo se conocía, antiguamente conocido como Saulo, se conocía todo el Pentateuco, se conocía todas las leyes de Dios. Y por eso él decía en el capítulo 7: yo conozco lo que es hacer el bien. Sé que existe el bien, sé que lo quiero hacer el bien, pero hay algo en mí que no puedo hacer ese bien, sino que hay un pecado, el pecado, la carne que mora en mí me lleva a hacer lo malo. Por eso en el capítulo 8, que viene ligado con este capítulo 7,
Dice, aleluya, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Escuche esto, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Antes era imposible, pero ahora no. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne era imposible. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la sangre. Humanamente es imposible vencer el pecado. Humanamente es imposible salir de las borracheras. Humanamente es imposible salir de las drogas. Pero estoy aquí para decirte, hay una solución para el pecado, que es la sangre de Jesucristo. Pablo contaba en el capítulo 7 su antigua experiencia. Y en el capítulo 8 dice, ya eso ya no mora en mí. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Cristo, el Espíritu Santo que ahora mora en mí. Y vamos a ir viendo en este día cuáles son las 4 herramientas que vamos a hablar hoy para ser libres del pecado. ¿Por qué digo ser libres? Porque cuando uno peca y peca y peca, es una cadena que se arma. Es una cadena en los corazones de las personas. Cuando alguien está en un vicio, es una cadena, es una ligadura. Es como dice en Isaías, un yugo espiritual sobre las personas. Y podemos ser libres de eso a través, número 1, la llenura del Espíritu Santo. Si quiere puede tomar nota en este día. Número 1, ¿cómo ser libres? A través de la llenura del Espíritu Santo. En el versículo 13 de ese mismo capítulo 8 dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. ¿Qué significa? Tengo pasiones en mi carne que me piden que yo peque. Si yo les hago caso a esas pasiones de la carne, dice la palabra, moriréis. Más, si por el Espíritu. ¿Es espíritu con mayúscula o con minúscula? Mayúscula. ¿Está hablando entonces de quién? Del Espíritu Santo. Mas si por el Espíritu, no a través de mis fuerzas, no a través de mi carnalidad, si a través del Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Óigame, esto es una guerra. Usted toma la espada del Espíritu, la palabra de Dios, cuando está lleno del Espíritu Santo, y dice Pablo que a través del Espíritu yo hago morir, o sea, asesino al pecado, lo tomo, le quito la cabeza al pecado, no a través de mis fuerzas, a través del Espíritu. Si a través de él haces morir, fíjense que dice hacéis morir, es algo que uno hace, pero a través del Espíritu Santo, entonces viviremos. En Gálatas 5 y versículo 16, Pablo dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Hay una guerra o no hay una guerra? ¿Es posible vencerlo en la carne o no? Pero a través del Espíritu. Dice Pablo, y cuando usted y yo andamos en el Espíritu, entonces tenemos poder para no satisfacer los deseos de la carne. ¿Cómo tuvo Jesús poder para, finalizando ese ayuno de 40 días y 40 noches, poder vencer las tentaciones del diablo? ¿Cómo tuvo el poder para vencer las tentaciones? Dice la palabra que él fue tentado en todo, y aún así dice la Biblia que no hubo pecado en él, ni uno solo. Fue 100% santo. ¿Cómo fue posible? A través del poder del Espíritu Santo. Jesús sabía el secreto de estar lleno del Espíritu Santo. Jesús sabía el secreto, la importancia de estar siempre, todos los días, lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es para que vengamos los domingos, nos llenemos de él y estemos vacíos hasta el domingo próximo. El Espíritu Santo es algo que diariamente uno se llena de él. No es como un tanque de gasolina que usted lo llena y camina 500 millas hasta que se acabe. El Espíritu Santo tiene que ser algo siempre lleno en nuestras vidas. A través de la búsqueda diaria de él. A través de la búsqueda diaria del Espíritu Santo. Andemos en el Espíritu. Número 2.
¿Cuál será el secreto? La sangre de Cristo. ¿Cuántos dicen aleluya? La sangre de Cristo. Como el diablo le tiene miedo a la sangre de Cristo. Él sabe el poder que hay ahí. Él sabe el poder que está escondido detrás de esa sangre que los romanos veían como una sangre natural de un hombre común. Pero a través de esa sangre usted y yo somos salvos. Aleluya. En 1 de Juan 1:7 dice: y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Hay un solo líquido que nos lava del pecado. Hay un solo oxiclín que nos lava del pecado. La sangre de Jesucristo. Oh, cuando Jesús nos lava con su preciosa sangre, no es como que pone un mantel sobre una mesa que estaba sucia. Él realmente nos lava completamente. Él realmente toma este vaso y lo limpia completamente. Lo tiraría, pero mi esposa me dijo que no se lo rompa, que no hay muchos. También Juan dijo: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, o sea, les estoy diciendo, no pequen. Pero si han pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. En Apocalipsis capítulo 12 versículo 11 dice: y ellos le han vencido, aleluya, por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio en ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Hermanos, todavía hoy en el siglo XXI la sangre de Cristo tiene poder. Todavía hoy la sangre de Jesucristo quiere limpiarnos de nuestros pecados. Todavía hoy la sangre de Jesús está aquí para cualquiera que quiera ser libre, que quiera ser salvo, que quiera borrar toda su maldad de su corazón. La sangre de Cristo está disponible para lavar todas tus culpas. La sangre de Cristo es tan poderosa que aún tu conciencia la limpia. Pablo, que había hecho tanto contra la palabra de Dios, contra los cristianos, pudo decir: tengo mi conciencia limpia. La sangre de Jesucristo nos lava completamente. Mencionamos la llenura del Espíritu Santo. La sangre de Jesús nos limpia, nos lava. Cuando usted toma la sangre de Jesús y usted reprende al pecado, usted dice: Satanás, te reprendo en el nombre de Jesús. La Biblia llama a Satanás el tentador. Él nos tienta. Dice que cuando usted y yo somos tentados, dice Santiago, si mal no recuerdo, no diga que es tentado por Dios, sino que cada uno de su concupiscencia es tentado y atraído. Cuando dice de su concupiscencia, significa que esa concupiscencia está siendo tentada por un tentador. El pecado está ahí, pero la Biblia llama a Satanás el tentador. Él viene y trabaja en nuestra carne, quiere que obedezcamos a la carne. Pero cuando vienen esos pensamientos malos, por eso la palabra dice que usted y yo tenemos la mente de Cristo. Cuando vienen las tentaciones, cuando viene el pecado, la sangre de Jesucristo hace que se vaya si usted la pronuncia con sus labios. Cuando la tentación vino, Jesús usó la palabra de Dios. Reprenda, hermano, usted y yo tenemos autoridad suficiente para reprender al diablo. Tenemos autoridad suficiente para reprender el pecado de nuestras casas. Tenemos autoridad suficiente para decir: en mi televisor no va a entrar el pecado. En mi televisor no van a entrar las noticias mundanas y cochinas de este mundo que quieren permitir toda clase de cosas. La sangre de Jesucristo tiene poder para vencer el pecado. Número 3, el ayuno. ¿A cuánto les gusta este? El ayuno. Isaías 58, versículo 6. Dios estaba diciendo, hablando sobre el ayuno, y dice: no es más bien el ayuno que yo, hablando Dios, escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión. ¿Ha visto gente oprimida? El ayuno puede hacerlos libres y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo. Cuando usted tiene una ligadura en su vida, hacer ayuno puede romper esas cadenas.
Hacer ayuno y estar en oración hace que esas ligaduras sean sueltas. No hay yugo que se quede quieto. No hay yugo que permanezca ante un ayuno de 3 días lleno del Espíritu Santo. Digo 3 días por mencionar un número. El tiempo que usted pueda. Usted se mete en ayuno y en oración y esas cadenas son rotas a través del ayuno. Gigi Ávila, un gran hombre usado por Dios en los antiguos años. Este hombre dio su secreto. Él dijo: mis secretos son los ayunos. Y él confesaba cómo antes de ir y orar por un endemoniado que tenía un espíritu inmundo que no se quería ir, habían orado por ese hombre y el demonio no se quería ir. Sentía Gigi Ávila la voz del Espíritu Santo que le decía: métete en ayuno por 3 días. Y este hombre, después que regresaba del ayuno de los 3 días, venía con un poder que reprendía el pecado, las puertas que ese hombre había abierto, y ese hombre era libre por el poder de la unción. El ayuno rompe cadenas en nuestras vidas. Esdras sabía que el pueblo de Israel le había fallado a Dios y por eso habían sido sacados de su tierra, de Jerusalén, de Israel. Y cuando este hombre Esdras quiere traer al pueblo de Dios, quieren construir otra vez Jerusalén, quieren otra vez levantar esa ciudad poderosa, cuando quieren que Jerusalén otra vez se levante, Esdras había comprendido que Israel había pecado. Y dijo Esdras en el capítulo 8 y versículo 21 en su diario, dijo: y publiqué ayuno allí junto al río Ahava para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. ¿Quieres andar recto delante de la presencia de Dios? ¿Quieres andar en santidad? El ayuno va a hacer que esos deseos carnales sean nada en comparación a la unción que tú vas a recibir a través del Espíritu Santo. Cuando usted se mete en ayuno y en oración, su espíritu se conecta con el Espíritu Santo. Usted hace lo que dijimos en el paso número 1. Usted se llena, del Espíritu Santo, y esos deseos de la carne parecen tan miserables que usted ni siquiera les hace caso. Y número 4, una decisión firme de decirle no al pecado. ¿Cuánta gente hay que no tienen dominio propio? Hay tantas áreas en las que hace falta dominio propio para no comer más de la cuenta. Aleluya. ¿Cómo así es? Dominio propio en nuestras vidas. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder para vencer las tinieblas, de amor entre nuestros hermanos y de dominio propio para controlar a mi propio yo. La diferencia es que humanamente ese dominio propio es imposible. Humanamente, con ese dominio propio mío, de mi propia carne, es imposible vencer el pecado. Pero cuando la palabra dice: no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino que Él nos ha dado poder de dominio propio. Es un poder que Él nos ha dado para decirle que no al pecado. En 1 Corintios dice: mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Un cristiano no puede tener una mente corrupta. Un cristiano no puede ser limpio con sus manos y corrupto en sus mentes. Un cristiano no puede tener pensamientos de lujuria pecaminosos, porque es también pecado delante de la presencia de Dios. Él conoce nuestras mentes, no solamente nuestros hechos. Yo puedo ver tus acciones, pero Él, que conoce hasta lo más íntimo del corazón, sabe todo lo que pasa por nuestras mentes. Por eso la palabra nos recomienda que usted y yo renovemos nuestro entendimiento. ¿Cómo lo renovamos? A través del Espíritu Santo. ¿Cómo hacemos que esos pensamientos se vayan de nuestra mente? Oh, el Señor le ha dado a usted un dominio propio, una autoridad, para cuando el pecado, cuando Satanás quiere enviarle una saeta de un pensamiento diabólico, pecaminoso, usted tenga el poder del Espíritu Santo para reprenderlo. Dice la palabra: llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia y a la voluntad de Jesucristo.
Romanos 8 y versículo 5 dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Yo veía este versículo hace unos días y yo me decía, bueno, piensan en las cosas de la carne porque son carnales. Pero cuando vi el contexto, me di cuenta que es al revés. Son carnales porque deciden pensar en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. O sea, los que son espirituales piensan en las cosas del Espíritu Santo. Piensan en su presencia. Piensan en cómo agradarle más. Piensan en cómo buscarle más. Cómo incrementar mi tiempo de oración. Cómo venir más a los cultos. El espiritual piensa en estas cosas. Y el siguiente versículo dice: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Ve por qué dice los carnales piensan en las cosas de la carne? Usa el versículo después que dice que es el ocuparse es una decisión que yo hago. Si yo me ocupo de la carne es muerte. Fíjese cómo me liga el versículo 5 con el versículo 6. Es una decisión que tomo yo. Pienso en las cosas de la carne, mi proceder va a ser carnal. Pienso en las cosas del pecado, mi comportamiento va a ser pecaminoso. Pero si yo dedico mi mente para llenarla de la palabra de Dios, si yo dedico mi mente para pensar en el cielo, pensar, aleluya, Jerusalén, qué bonita eres, voy a estar allá arriba celebrando, aleluya, las bodas del Cordero. Si dedicamos nuestra mente para pensar en lo espiritual, entonces nuestro proceder va a ser espiritual. Dice la palabra que Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Cuando estaba ya cautivo en Babilonia, tomaron a Daniel y a 3 jóvenes más y querían tomarlos como sabios en el reino. Y el rey le dijo a uno de sus siervos: mira, entrena a estos 4 jóvenes, dales de mis alimentos todo lo que ellos quieran, aliméntalos bien, enséñale el lenguaje nuestro de los caldeos. Y estos jóvenes dicen que les traían la porción de la comida del rey. El problema es que esa comida era sacrificada a los ídolos. O sea, cuando la habían terminado, venían ante los ídolos, ante los demonios, y se las ofrecían a ellos para que aparentemente fuera esa comida bendecida por los demonios. Y Daniel y estos 3 jóvenes habían dicho: no, proponemos en nuestro corazón no contaminarnos. ¿Qué necesidad hay en estos días? Gente que proponga en su corazón no contaminarse. Gente que propongan en su corazón serle fieles a Dios en todos los momentos de sus vidas. Qué importante es pastores que propongan en su corazón que no hay pecado que entre en su iglesia. Qué hay necesidad tan grande de que las iglesias propongan unidas que no van a permitir que el pecado, las cosas de este mundo entren en nuestras iglesias. Proponernos serle fieles a Dios. Usted tiene el Espíritu Santo. Él le ha dado el dominio propio para que usted tenga la voluntad, la fuerza, el dominio propio, una mente segura en Jesucristo, porque tiene la mente de Cristo de decirle al pecado que no. Ay, es que le dije que sí al pecado porque vino. Le dije que sí al pecado porque sí. Un cristiano lleno del Espíritu Santo tiene poder, autoridad para decirle un fuerte no al pecado. José sabía esa importancia. Si José no tuviera el no como un requisito grande. Oye, cuando una mujer dice que no, olvídese. Me refiero, quiero enamorarte. No. Un no rotundo de eso. Usted la ve que dice, no, bueno, vamos a ver, vamos a orar. Así me dijeron a mí, vamos a orar. Y yo le dije, está bien, vamos a orar por... Mira, ves a mí cómo es así, de salí yo. Mucha oración, ¿verdad, Benji? Y le dije a mi esposa, amor, bueno, mi amor no, en ese tiempo era Ari. Le dije, mira, vamos a orar por 5 meses. Y ella estaba tan nerviosa que ella entendió que yo le dije que no íbamos a hablarnos por 5 meses.
y se puso nerviosa. Y comenzamos a orar y a orar. Y vi que me había dicho de orar, pero que estaba en el potaje. Ya estaba ya convencida por el Espíritu Santo, aleluya. Y comenzamos a orar, nos hicimos novios. Pero cuando una persona se propone en su corazón decir que no, no hay sí que cambie eso. No hay sí que pueda cambiar un corazón determinado a hacer algo. Es importante que los cristianos tomemos esta palabra fuerte de 2 letras, no, y la pongamos como alta prioridad en nuestras vidas. Es un no seguro. ¿Cuál fue el problema de Sansón? Sansón le dijo al pecado no varias veces, pero era un no débil. Jugó con el pecado. Si tú pones mi cabello de esta forma, ¿verdad? Comenzó a decirle a Dalila algunas cosas que no eran ciertas, pero poco a poco se fue acercando. Poco a poco Sansón, esa palabra de no, fue quitando la importancia. Un no, hasta que Sansón pecó. Es importante que seamos como Daniel, que propuso en su corazón no contaminarse. Que seamos como José, que José, aleluya, había propuesto en su corazón no pecar contra Dios. Dice la Biblia que la esposa de Potifar venía a él muchas veces haciéndole caer para que él se acostara con ella, y todas las veces que ella vino, José tenía el mismo no de grande así y le decía: no puedo pecar contra Dios. Qué importante es que nuestra generación le diga un fuerte no al pecado. Si el Espíritu mora en ti, tú tienes el poder para decirle que no al pecado, sea lo que sea. De manera que hay una guerra. Hay una guerra entre mi carne y el Espíritu. Mi carne quiere inclinarme al pecado. Mi carne quiere que yo peque. Mi carne quiere alejarme de Dios. Dice Pedro que es una guerra de la carne, de las pasiones juveniles, como lo llamaba Pablo, contra mi alma para que ella perezca. Es una guerra. Humanamente es imposible ganar esas guerras. Humanamente es imposible romper una cadena de borrachera que está metido en un hombre que lleva 20 años drogándose, emborrachándose. Es imposible humanamente. Pero hay un secreto espiritual. Hay un secreto que vale mucho más que $1,000 millones. Hay un secreto, aleluya, que todavía hoy es tan poderoso que puede cambiar una vida entera. Es tan poderosa que cualquiera, por mucho que haya pecado, si viene a los pies de Jesucristo, puede ser salvo. Siendo llenos del Espíritu Santo, número 1, nos llenamos de Él. Este mundo nos parece basura. ¿Por qué procedemos a veces carnalmente? ¿Por qué a veces damos respuestas carnales ante nuestros hermanos? Porque falta Espíritu Santo. ¿Por qué a veces tenemos mal carácter? Falta Espíritu Santo. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Todo eso, cuando el Espíritu Santo está, eso produce ese fruto que tiene todas esas áreas importantes en nuestras vidas. ¿Por qué razón tenemos malos pensamientos? Falta Espíritu Santo. Cuando oramos, buscamos a Dios, nos llenamos del Espíritu Santo, rebosamos tanto de Él que ya este mundo nos parece vano, nos parece algo sin importancia. Número 2, la sangre de Cristo. Con esa sangre podemos vencer el pecado. Con esa sangre podemos vencer, aleluya, hasta las tinieblas más profundas. Esa sangre nos puede lavar cualquiera que sea nuestro pecado. Esa sangre puede cambiar una vida de mal para bien. Número 3, el ayuno. Ayunamos, nos llenamos del Espíritu Santo, hacemos el secreto del ayuno es que doblegamos nuestra carne. Nuestra carne está exaltada. Usted le dio todos los deseos que le pidió y su carne está aquí.
Alguien comparó nuestra carne con una pelota. ¿Cuántos han estado con una pelota en una piscina, en el agua, y usted trata de hundirla debajo del agua? ¿Sí o no? Obviamente, la pelota con aire. Usted la sumerge y la suelta, ¿y qué sucede? Sube instantáneamente. Cuando usted dice la palabra mediante el Espíritu Santo es esa mano con la cual usted con una mente decidida a no pecarle a Dios por el poder del Espíritu Santo. Usted toma el pecado, la carne, lo hunde debajo del agua, no puede salir, usted comienza a llenarse más y más y más del Espíritu Santo, pero de pronto usted un día deja que el pecado entre, de pronto usted dejó de llenarse del Espíritu Santo, de pronto ya no tengo tiempo para buscar a Dios, de pronto ya no vengo a la iglesia, comienzo a quitarle la mano a ese balón, comienzo a quitarle la mano a la carne, comienzo a dejar de sujetarla ahí. La carne es para tenerla sujeta debajo, sin poder sobre nuestras vidas, sin poder en nuestra mente. Pero si usted permite que el pecado entre, usted suelta esa carne y está ahí, muchas veces más poderosa que como estaba antes. Y los demonios quieren entrar por las ventanas que usted abre. Los reprendemos en el nombre de Jesús. ¿Qué fue lo que Cristo dijo? Cuando un espíritu sale de una persona, dice que él anda buscando lugares como secos. Y regresando al lugar, a la persona donde había estado, dice que va y llama, ¿cuántos? 7 espíritus peores que él. Y los trae. Pero dice que cuando regresó, se dio cuenta que la casa estaba vacía y ordenada. ¿Por qué vacía y ordenada? Porque el Espíritu Santo había entrado en esa persona. La sangre de Jesús lo había lavado. Él había sido libre. Pero él había decidido regresar al pecado otra vez. Él había decidido abrirle las puertas al diablo otra vez. Y se quedó ordenada porque Dios no es un Dios de desorden, Él es un Dios de orden. Y el espíritu maligno viene y dice, mira, él decidió seguir pecando. La puerta que Jesús había cerrado en su vida hacia el pecado, Él la volvió a abrir un poquitico. Por aquí mismo entramos. La casa estaba vacía, ordenadita. Llamó a otros 7 peores. Y el estado de este hombre ahora termina siendo peor que como estaba antes. Por eso la Biblia hace énfasis en que no podemos pecar deliberadamente. No podemos pecar voluntariamente. ¿Pecamos diariamente por hierro? Sí. ¿Cuántas veces hemos ofendido a alguien? ¿Cuántas veces hemos escuchado la voz del Espíritu Santo y la hemos desobedecido? ¿Cuántas veces hemos cometido esos pecados que nos son ocultos? Por eso cuando la palabra dice, y la sangre de Jesucristo nos limpia, en el original lo que dice es, nos sigue limpiando, porque no es una vez, diariamente la sangre de Jesús nos sigue purificando y nos sigue limpiando. Pero no podemos pecar voluntariamente. Llenos del Espíritu Santo, la sangre de Jesús, ayunando en todo tiempo para que nuestra carne se mantenga ahí, doblegada, humillada, sin poder en nuestra mente. Y número 4, tenemos que tener una mente decidida a no pecar. Humanamente imposible. Allá afuera tratan de con una mente decidida decirle que no al pecado, al vicio, pero vuelven otra vez porque falta ese secretico, esa arma secreta, el Espíritu Santo. Él nos ha dado poder, amor y dominio propio. Termino con esto en este día, iglesia. Quizás hemos pensado muchas veces que es imposible ser santo para Dios. Hemos leído el versículo que dice, sed santos porque yo soy santo. Y hay veces decimos, es imposible ser santo, es imposible santificarme para Dios. Es imposible vivir una vida como Él quiere. Es imposible no entregarse a las tentaciones que tantas vienen. Humanamente sí, es imposible. Pero con la ayuda del Espíritu Santo. Aleluya. La ayuda del Espíritu Santo.
¿Dónde estaría yo hoy si no fuera por el Espíritu Santo? ¿Quién nos consuela cuando estamos tristes? El Espíritu Santo. ¿Quién nos hace entender que hemos pecado? El Espíritu Santo. ¿Quién está aquí en la tierra? El Espíritu Santo. ¿Quién es el que nos lleva a toda verdad? ¿Quién es el que le recordó a los discípulos todas las palabras que Jesús dijo para poder escribirlas en esos cuatro evangelios? El Espíritu Santo. Con el poder y la ayuda del Espíritu Santo y una mente decidida con su poder, escuche esto, es posible, es real, es verdad que podemos ser santos para Dios, para aquel que es santo. Primera de Pedro 1 y versículo 15 dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santos. Soy santo. Quiero mencionar para terminar en este día 3 beneficios de ser santo. 3 beneficios de la santidad. 3 beneficios cuando usted y yo decidimos serle fieles a Dios. Número 1, el beneficio grande de la salvación. Apocalipsis 2:10, el Señor dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Hechos capítulo 2 y versículo 14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Diga fuerte: nadie. Nadie. Cuando la palabra dice nadie, es nadie. ¿Quieres ir al cielo? Santidad. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Sí, ese es el primer paso. Creer en Él, soy salvo. El ladrón de la cruz creyó en Él, fue salvo. Pero todos los días que usted siga vivo aquí en la tierra, hay que serle fiel a Dios. Hay que santificarnos a través de la sangre de Jesús diariamente, sin la cual nadie verá al Señor. Segundo beneficio: comunión íntima con el Espíritu Santo. Qué rico es tener comunión con el Espíritu Santo. Les confieso que en estos días nací en el Evangelio, sí, pero en estos días estoy conociendo la personalidad del Espíritu Santo un poquitico más a fondo. Qué rico es estar con el Espíritu Santo. Cuando uno está ahí, no hace falta vanas repeticiones de palabras. Usted siente una frescura del Espíritu Santo. Ya la oración no se convierte en un monólogo. Ya la oración no es yo solo hablándole a Dios. También ahí está el Espíritu Santo hablándonos. La razón es que a veces no queremos o no pasamos tiempos suficientes ahí humillados delante de Él. Una de mis cosas favoritas en la oración es quedarme quieto, sin decir nada. Solamente poder sentir mediante el Espíritu que el Espíritu Santo está ahí. Y Él comienza a hablarnos. No hay nada más lindo que tener la comunión con el Espíritu Santo. Vas a leer la Biblia y le dices: Espíritu Santo, revélame tu palabra. Qué triste es andar en un carro, decirle: Espíritu Santo, estás ahí, y de pronto te das cuenta que no está. Qué triste es vivir una vida aparentemente cristiana y no tener el Espíritu Santo. Qué triste es vivir una vida seca, sin su poder, sin su consuelo. ¿Sabes algo? Es muy triste estar en el mundo y perderse, pero más triste es estar en una iglesia todos los domingos y aún así perderse. Más triste es escuchar la palabra todos los días yendo a ponerla en práctica. Él está buscando hoy adoradores.
Dice la palabra que Él nos anhela celosamente. ¿Sabe lo que significa eso? Que el Espíritu Santo se pone celoso cuando no le dedicamos tiempos. Eso es literal. Él se pone triste cuando quiere derramarse en una iglesia y le decimos: no, Espíritu Santo, aquí terminamos el culto a esta hora y tú no tienes participación más. Ya todos los que van a tener participaciones ya la tuvieron, Espíritu Santo. Aquí terminamos a la 1:30. Se acabó el tiempo para ti. Qué triste vivir una vida sin el Espíritu Santo. Pero qué gozo tan grande saber que Él está ahí. Qué privilegio tan grande saber que el Espíritu Santo, aleluya, es tu mejor amigo. Qué privilegio tan grande saber que el Espíritu Santo es el que nos levanta. Qué privilegio tan grande saber que el Espíritu Santo está a nuestro lado todos los días. Qué importante saber que Él es el que nos mantiene firmes hasta el día de Jesucristo. Qué importante saber que podemos acercarnos a Él y tener comunión con Él todos los días. Respirar de su fragancia. Olvidarnos del estrés, olvidarnos de todo este mundo y dedicarle un momentico para sentarnos con Él y hablarle como nuestro mejor amigo. Él es real. Él no es menos que el Padre y el Hijo. Él es igual de necesario, importante. Funciones distintas, pero Él está ahí. Incluso personalidades distintas. El Padre no dijo: no me contristen, no contristen a Jesús. Dijo: no contristen al Espíritu Santo. Él es un caballero sensible. No lo quieres en tu vida, Él se irá. Pero lo anhelas realmente y lo buscas, Él estará ahí. Vienen días cuando viene una doble porción del Espíritu Santo sobre su iglesia. Vienen días cuando la palabra dice que los ancianos comenzarán a ver visiones, soñarán sueños, los jóvenes también profetizarán. Hace unos días escuché a una persona que me dijo: queremos un avivamiento. Y yo le dije: sí, pero primero el avivamiento sucede en los corazones. El avivamiento es una respuesta a una petición que uno hace. El derramamiento del Espíritu Santo viene cuando alguien se inclina en adoración. Vino el avivamiento en Gales. Hubo un hombre que se humilló, Evan Roberts. Hubo un avivamiento en la calle Azusa. Hubo un hombre que rindió tanto su corazón a Dios que en los cultos metía su cabeza en un cajón para orar y buscar su presencia. William Seymour. Dios busca a una persona que le guste tener intimidad con el Espíritu Santo. Y por último nos dará unción y poder. Serle santos a Dios nos va a dar poder, unción sobre los demonios. Dice Santiago 4:7: someteos pues a Dios. Someteos, eso implica la santidad. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Pero primero hay que someterse a Dios. No hay poder contra las tinieblas si no nos sometemos a Dios. No hay poder sobre el enemigo. No hay poder para obrar sanidades si no nos sometemos a Dios. Hace unas 2 semanas estaba en mi cuarto, creo que era un martes en la mañana, orando. Y había tanta presencia del Espíritu Santo, así como se las pude describir hace unos minutos. Tanta frescura del Espíritu Santo. Y sentí clarita la voz del Espíritu Santo. De pronto estaba orando, ni me recuerdo por qué. Estaba disfrutando de su presencia. Y mi esposa y mi hijo estaban en la sala. Y sentí la voz del Espíritu Santo que me dijo: ve y ora por Benjamín, por sus pies. Benjamín tiene 1 año y 3 meses hoy. Y le ha costado más
caminar porque nació con los pies planos y se desbalanceaba. Y fui y mi esposo y yo pusimos las manos sobre Benjamín. ¿Verdad que sí? Y oramos por él. La cámara, de besito. Y oramos por Benjamín. Y como a las 2 horas fuimos a revisarlo y se había creado un arco tan lindo. Y hace 3 días dio sus primeros pasos solo. Una semana después de eso comenzó a caminar solo. Ya caminó solo como 1,5 metros. Ahora lo que tiene es miedo de soltarse. Pero iglesia, no hay milagros, no hay poder de Dios si no hay santidad. Muchos de ustedes quizás busquen más a Dios, más que yo. Quizás yo sea el más impuro de todos los que estamos aquí. Pero una cosa sí es cierta, me esfuerzo todos los días por ser santo para Dios. Es imposible ser santo. Una vez un gran hombre de Dios le preguntó a otro gran hombre de Dios que estaba en su época y le dijo: ¿cómo puedo agradar a Dios? Y él le dijo: don't try, no lo intentes. Y él le dijo: ¿cómo que no lo intentes? Dice: no eres tú, es el Espíritu Santo quien te hace agradar a Dios. Es su poder, no es mi fuerza. Es el poder del Espíritu Santo el que me hace santificarme todos los días. Es el poder del Espíritu Santo el que me hace ser fiel. Te hace ser fiel en las escuelas, en los trabajos. Dije que estaba terminando ya, pero ahora sí estoy terminando. Cierro con esto. ¿Me escuchan 5 minuticos más? En la Biblia, el arca de Dios fue robada. El jueves en West Palm estábamos compartiendo eso. El arca de Dios fue quitada de Israel, lo que era símbolo de la gloria de Dios. Su presencia habitaba ahí. Fue quitada, los filisteos la quitaron, tomaron posesión de ella, porque los 2 hijos de Elí, Ofni y Fines, estaban en pecado. Los ministros del altar, los encargados de hacer descender la presencia del Espíritu Santo, tenían pecados ocultos. Y Dios sí los veía. Vino juicio para esos 2 jóvenes, murieron. La esposa de uno de ellos estaba embarazada y dio a luz en el momento ese. Y cuando se enteró que su esposo, su cuñado, su suegro Elí, al escuchar esto cayó hacia atrás y se murió. Al escuchar esto dio a luz y llamó a ese niño Icabod, que significa traspasada ha sido la gloria de Dios. Fue robada el arca. Allá en los filisteos fue de maldición la gloria de Dios para esa gente. El ídolo Dagón de los filisteos, una noche dice que pusieron el arca frente al ídolo, y cuando despertaron los filisteos al otro día, Dagón había caído al suelo. Aleluya, por el poder de la gloria de Dios. Levantaron al ídolo, lo dejaron otra noche más, y a la otra mañana se dieron cuenta que Dagón otra vez estaba en el suelo, pero ahora las manos cortadas y la cabeza cortada. Nadie lo había hecho, Dios lo había hecho. Fue de maldición para esta gente. Comenzaron a salirle tumores a los filisteos. Comenzó a haber una plaga de ratones tremenda en esa ciudad. Y enviaron el arca de Dios a unos israelitas, los cuales Dios los castigó porque miraron dentro del arca del pacto. Miraron ahí adentro. Dicen en 1 Samuel 6:19: entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes, esa ciudad, porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Hizo morir del pueblo a 50,070 hombres. Y lloró el pueblo porque Jehová lo había herido con gran mortandad. La gloria de Dios, el arca, había sido robada y comenzó a causar maldición sobre los que estaban con el arca. Sobre los que la tenían en su posesión comenzó a causar maldición, enfermedades, plagas, tumores. Y dijeron los de Bet-Semes:
¿quién podrá estar delante de Jehová el Dios Santo? ¿A quién subirá desde nosotros? Y enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Jearim, diciendo: los filisteos han devuelto el arca de Jehová. Descended pues y llevadla a vosotros. Escuchen esto. Vinieron entonces los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab. Anteriormente, después que fue robada, en todas las casas donde estuvo el arca de Dios causó maldición. Pero aquí pasó algo distinto. Llevaron el arca de Dios a casa de Abinadab, situada en el collado. Y aquí viene el secretico. Y santificaron a Eleazar su hijo. El hijo del dueño de esta casa, Eleazar, lo santificaron para administrar la gloria de Dios, para que guardase el arca de Jehová. Y fue tan bendecido que el arca de Dios, su gloria, permaneció en casa de este hombre por 20 años enteros, bendiciendo a su familia, hasta que se levantó un rey llamado David y le construyó una habitación y la llevó hacia allá. La gloria de Dios no reposó. El arca del pacto causó maldición hasta que hubo un hombre que se santificó, hasta que hubo un hombre que decidió ser santo, que decidió serle fiel a Dios y ser administrador de su gloria. Iglesia, tú y yo somos administradores de su gloria, pero tenemos que ser santos para Dios. Tenemos que santificarnos todos los días. Tenemos que ser santos porque Él es santo. Es imposible humanamente, pero una mente decidida con un fuerte no hacia el pecado, con un fuerte no hacia este mundo que nos quiere invadir, una mente con el secreto, con el arma secreta del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, podremos ser lo que la palabra dice, más que vencedores en Cristo Jesús. Ponte de pie, por favor, en este día. Músicos, por favor. En 5 minuticos nos vamos, pero quiero rogarte que le prestes 5 minuticos más al Espíritu Santo. Quiero que pasen al frente, por favor, en esta mañana, en esta tarde ya. Si tú como yo sabes que tienes que ser aún más santificado para Dios, si esta palabra ha invadido tu corazón y quieres ser santo para Él, ven al frente y juntos vamos a orar. Péguese más al altar para que vamos todos. Todos. Pasa al frente y levanta tus manos y dile: Señor, yo quiero serte fiel. Y vamos a orar juntos este clamor, este pacto de fidelidad a Dios. Señor, hacemos un pacto hoy de serte fieles. Ya no pecaremos más voluntariamente. Fuerte a Él. Un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy. Hacemos hoy ante tu altar. Vamos, dile: quiero ser santo, Señor, para ti. Un pacto De hombres que te quieren agradar. con manos limpias, Señor. Con tu ayuda, Espíritu Santo, cuidaré mis manos, cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón, mi corazón, de todo lo malo, de todo lo malo, de todo lo malo, de todo lo malo. No te
Espíritu Santo, mi fiel amigo. Espíritu Santo, mi mejor amigo, ven y sopla en este día. Vivir en santidad, hacemos hoy ante tu altar un pacto de hombres que te quieren agradar, con manos limpias, corazón puro para ti. Cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos, mi Dios. Cuidaré mi corazón, Señor, de todo lo malo. No te quiero fallar jamás. Cuidaré mis ojos, cuidaré para ti. Cuidaré mi corazón, Dios, para ti, mi Rey. Cuidaré mi corazón de todo lo malo, de todo lo malo, de todo lo malo. Apártame para ti de todo lo malo. Santifícame, Señor. Purifícame en tu sangre. Límpiame en tu sangre, Dios. Guárdame del pecado, mi Rey. Quiero ser santa para ti. Oh, cuídame mi corazón, de mis manos, de mis ojos, de mis manos, de mis ojos. Santifícame, 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 santifícame. Quiero ser santa para ti, papá. Quiero ser santa delante de ti, mi Rey. Santo, 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 santo. Mi corazón te dice, no te quiero fallar, no te quiero fallar jamás. No te cuidaré mis ojos, cuidaré, Señor. Cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón. Cuidaré mi corazón de todo lo malo, de todo lo malo. No te quiero fallar, Señor. No te quiero fallar jamás. Y heme aquí, envíame a mí. Una vez más, dígale fuerte. Heme aquí, envíame a mí. Él está buscando hoy una generación santa, una generación que se santifique, una generación que le quiera ser fiel, una generación que decida vivir para Cristo. Sopla fuego de Dios, sopla fuego de Dios, sopla sobre ella, Espíritu Santo de Dios. Más poder, más unción.
Llenura tuya, Espíritu Santo. Llenura tuya, fuego de Dios. Que vayan sin ti. Dime aquí. Heme aquí. Levanta sus manos bien alto, por favor, en esta mañana. Dígale al Señor, prometemos serte fieles con tu ayuda, Espíritu Santo. Guárdanos, Señor, del pecado. Levántanos. Levanta bandera. Con tu sangre somos vencedores. Y ellos le han vencido a través de esa sangre poderosa. Levante su voz conmigo y diga: reprendemos toda enfermedad en el nombre de Jesús. Diga: pecado fuera en el nombre de Jesús. Háblele al pecado como una persona. Dígale: te reprendo en el nombre de Jesús. Pecado fuera de las iglesias, fuera de nuestras vidas en el nombre de Jesús. Satanás no tiene parte ni suerte con nosotros. Nos cubrimos con la sangre de Jesús. Cubrimos nuestra familia con la sangre de Jesús. Cubrimos nuestro hogar con la sangre de Jesucristo. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Oh, reprendemos enfermedades en este día. Dolores fuera en el nombre de Jesús. Espíritu inmundo, les hablo a ustedes fuera en el nombre de Jesús. Les reprendo por la sangre del Cordero de Dios. Hay en este día libertad. Hay en este día poder. Hay en este día unción. Hay en este día, aleluya, libertad en el Espíritu Santo. Aleluya. Aleluya. Estás aquí en este día, Espíritu Santo de Dios. Llévese esta palabra a sus hogares. Comience a ayunar por sus familiares perdidos. Comience a orar por ellos para que tengan un encuentro con el Espíritu Santo. Él está llamando a una generación santa. Él está llamando a un pueblo separado para Él. Un pueblo que no divaga entre dos pensamientos. Un pueblo que no divaga entre el mundo y la iglesia. Él busca un pueblo santo y agradable a Él. Es posible, sí, a través del Espíritu Santo.